Noche salimos el sábado ya para Gambia. Otro viaje más. Vamos a trazar un perfil, Carmen. ¿Qué dirías de Óscar Hugo? Bueno, primero yo le diría, creo, por mencionar un poco también, no sé, dar la definición profesional, eres médico, pero además de médico, una persona como la copa de un pino, porque lleva, él me decía, como unos 17 años dedicado a labores humanitarias. O sea, es médico cooperante. Yo le preguntaba, bueno, ¿cómo te podemos definir? Él decía, ¿o médico de familia o médico cooperante? Es que la palabra cooperante es tan grande y sobre todo tenemos aquí la suerte. Yo de verdad que estoy muy emocionada. Le agradezco muchísimo a Óscar que esté aquí con nosotros, porque de verdad poder acercar personas como él que dedican parte de su vida a ayudar al resto, a gente que no tiene nada, que cualquier ayuda le viene bien y sobre todo hacerlo aguantando tantos años en multitud de facetas, que siga estas ganas, embarcado ahora en otra aventura que le va a llevar a Gambia. Bueno, yo es admiración de verdad profunda y gratitud inmensa por reconciliarnos con el ser humano. ¿Cuántos kilómetros de solidaridad has recorrido ya, Óscar? ¿No los tienes calculados? Bueno, he estado con varias asociaciones. Ahora estamos centrados en África, pero bueno, sí que he trabajado en terremotos, inundaciones, Haití, Nepal, Filipinas, campamentos de refugiados, Proactiva Open Arms en el infierno del Mediterráneo, son muchas. Y luego, muy importante, estar allí, pero luego contarlo, porque también las conferencias, todo lo que es esa faceta tuya de conferenciante, todo lo que vas comentando en tus charlas, para ti es muy importante el trasladar ese mensaje, ¿no?, a los que estamos aquí en este primer mundo y que a lo mejor somos ajenos a toda esa realidad que has vivido tú, ¿no? Claro, uno, lo que dices tú, o sea, importantísimo conocer la realidad de primera mano, porque no siempre es todo lo que nos cuentan en las noticias ni en los medios. Y luego otra cosa muy importante, que también lo transmitimos ahora desde nuestra asociación en Gambia, hay mucha gente y es necesario mucho apoyo desde aquí, porque no todo el mundo es lo que está pasando ahora en nuestra Europa cerrada a los refugiados, ¿no?, que están enviando un montón de cosas. Hay que ayudar desde aquí, hay que gestionar los proyectos. No todo el mundo vale para viajar a experiencias humanitarias o a sitios de cooperación, pero nosotros tenemos una gran parte de gente que nos está ayudando aquí con todo esto. Hay que gestionar muchísimas cosas. O sea, no solo es ir. A lo mejor, yo siempre lo digo, esto es un trabajo y yo lo considero como un trabajo. Yo creo que esto es vocacional, igual que un poco la profesión nuestra también, ¿no? Todo lo relacionado con lo sanitario, como la educación, otras cosas. Pero es súper importante, o sea, el apoyo desde aquí, allí y el contar lo que está pasando, ¿no? Apoyo allí sobre todo porque aportáis mucha formación a los propios trabajadores de esos centros de educación sanitaria también, de esos poblados de Gambia, ¿no? Sí, nosotros ahora tenemos un proyecto muy ilusionante desde hace año y medio, en la que hay gente que venimos de otros sitios, que aportamos nuestra experiencia y que hemos fundado una asociación solamente sanitaria, también está abierta a no sanitarios. Yo, si queréis, digo dónde se nos puede encontrar, porque también abrimos a no sanitarios, los perfiles y bueno. Y básicamente estamos haciendo dos cosas. Uno, trabajamos en 2 centros sanitarios. Allí los centros sanitarios en los que trabajamos no hay médico. En uno solo hay un enfermero y en otro hay 3 enfermeros. Y lo que damos es soporte, vamos médicos y no solamente médicos ni solamente sanitarios. Y lo que hacemos es nosotros les acompañamos y estamos con ellos, trabajamos para ellos y empoderamos a los sanitarios locales de allí para que ellos aprendan las técnicas que no saben y les aportamos recursos que ellos no tienen. Ellos son súper capaces, o sea, el que sean, yo siempre digo, ellos son blancos y nosotros somos negros, son súper capaces de hacerlo todo, pero les hace falta una tecnología y unos recursos que por desgracia no tienen como muchos países. Quiero que vivamos esa realidad, que la podamos sentir aquí, revelando esa fotografía de lo que te has encontrado allí en Gambia. Centrándonos en Gambia, va a ser tu próximo viaje, vas a viajar el día 1 de junio. ¿Qué es lo que vas a hacer allí? Y sobre todo, para que sepamos en qué realidad te mueves y en qué realidad te encuentras allí una vez que llegas, para que la podamos revelar también a nuestros oyentes. Mira, un poco lo que te contaba. O sea, nosotros vamos a 2 centros que de entrada no tienen médicos y que tienen muy pocos recursos. Nosotros les aportamos recursos, llevamos desde aquí más de 100 kilos de medicación y material, pero también otra cosa que siempre yo defiendo un poco en el tema de la cooperación. También compramos allí muchísimas cosas, muchas medicinas, porque hay que utilizar los recursos locales, no hay que llevar siempre en contenedores todo, como estamos acostumbrados a ver en otras ocasiones, pero bueno, eso es lo de menos. Nosotros aportamos lo de aquí, compramos mucho aquí, allí también, y formamos a los profesionales sanitarios porque no tienen médicos y hay muchísimas enfermedades, mueren muchos niños, muere mucha gente allí, fundamentalmente de malaria, de VIH, de SIDA, de tuberculosis, de desnutrición. Esa es la primera parte que hacemos. Y luego la segunda parte, tan importante como la primera, hacemos un apartado de educación sanitaria. Hay muchísimos déficits en salud, en higiene, y damos cosas tan sencillas como aquí puede ser
un lavado de manos, una cura de una herida, preparar un suero oral para la diarrea, cómo bajar la fiebre, cómo lavarse los dientes, cómo potabilizar el agua, cómo hay que separar las bayas de los animales para que no las compartan con los niños. Ese tipo de cosas son cosas muy sencillas de educación sanitaria que las tiene que conocer. Y lo más positivo de todo esto es que en uno de los centros, que la gente muchas veces te pregunta, ¿no?, resultados, objetivos, qué es lo que está pasando. En uno de los centros hay menos diarreas. Allí los niños se mueren por diarreas. Y para nosotros ya con eso nos vale. No necesitamos nada más. De todos los lugares del mundo donde has estado también como cooperante, ¿por qué Gambia? Bueno, a veces esto es una lotería, ¿no? Te llaman y vas. Yo nunca he dicho que no. Evidentemente ahora ya me centro un poco, porque ahora estamos pues dirigiendo un poco la asociación, coordinándola y tal. No sé por qué, o sea, porque surge y nunca digo que no, probablemente, pero bueno, surgió hace 4 años, entonces yo venía de trabajar, creo que, no me acuerdo, en alguna catástrofe, creo que en Filipinas, trabajo con Samu de Sevilla, y bueno, surgió, y ya está, y desde entonces, pues, lo que pasó en Gambia es que yo aporté cosas con más gente, y bueno, nos encargaron un poco coordinar en otra zona, y ahora lo hacemos ya aquí, un poco gestionar equipos sanitarios. Yo estoy acostumbrado a que me pregunten y bueno, pues que me pidan que organice equipos sanitarios y así lo hacemos. Y ahora pues creo que el viernes es mi número 11 a Gambia ya. Y luego por tu espíritu, porque eres una persona que no para, atleta popular, médico, podrías estar muy cómodo en tu consulta de pajarillos, ¿puede ser? En Pilarica, sí. En Pilarica. En este caso, médico perfecto allí, vale, podrías estar muy cómodo, pero tú has querido moverte por el mundo. ¿Qué es lo que te ha empujado a eso? Bueno, yo siempre digo que esto es vocacional, porque siempre lo digo. Siempre digo que es un trabajo. Las primeras experiencias no tienen nada que ver con cuando llevas muchos años. Claro. Pero bueno, la gente que te pregunta, ¿y tú cuándo vas? Te lo preguntan, estas preguntas son típicas. ¿Y tú cuándo vuelves? ¿Y cómo lo llevas y tal? Digo, bueno, yo es que creo que ya no vuelvo, ¿sabes? Entonces, realmente, yo estoy en contacto con ellos todas las semanas. Que aunque vuelvas, estás con la cabeza ya pensando en ese lugar. Sí, yo ya no vuelvo de África. Claro. O sea, igual que de otros sitios, a veces es necesario un espacio cuando vienes de una gran catástrofe, que no es lo mismo que esto. Yo he trabajado los 2 últimos años con Proactiva en el Mediterráneo. Es un sitio, por ejemplo, muy duro en el que no se puede estar siempre allí. Pero aquí sí, tenemos contactos, tenemos nuestros logistas allí, nuestros responsables de los centros que nos preguntan, que nos piden, que es un sin parar esto. O sea, y luego también tengo mis amigos, evidentemente, allí. Y bueno, y tenemos metidos aquí a un montón de gente, tanto en Valladolid como fuera de Valladolid. Somos una asociación a nivel nacional y que multidisciplinar. Tu particular batalla, tu lucha, te ha ayudado también a entender las luchas de otros y apoyarles y sobre todo, bueno, pues a solidarizarte con su lucha particular. Lo digo por tu libro, Mi maratón contra el cáncer. Sí, yo creo que hay mucha gente solidaria. Somos uno más dentro de la cantidad de gente que hay. Valladolid también es una ciudad solidaria y siempre me ha apoyado en todos los proyectos o a los que he podido representar. Y yo creo que la gente es súper solidaria. Cuando realmente les explicas lo que estamos haciendo, todo el mundo nos apoya de una manera o de otra. Nosotros os he explicado antes cuál es un poco nuestra finalidad, nuestros objetivos y cómo trabajamos. Tampoco recogemos cosas, solamente recogemos algún material sanitario muy seleccionado. Siempre que se habla de solidaridad se señala, en este caso, bueno, Valladolid es una ciudad que se vuelca con la solidaridad, Castilla y León, España, los españoles, somos muy solidarios. En donación de órganos, por ejemplo, también se nos señala ahí, estamos en los primeros de esas listas cuando se hacen en todo el mundo. Yo pensaba que era una cosa del ser humano, pero parece que esto también va por barrios, ¿no? Va por países. Hay países más solidarios y países menos solidarios. Yo creo... ¿Habéis hecho algún análisis, una lectura de por qué? Pues no lo sé, hombre. El mundo occidental o el hemisferio norte no tiene nada que ver con el hemisferio sur. Ojo que el hemisferio sur es súper solidario, ¿eh? Que sepáis que, por ejemplo, en el último inundación que ha habido en Mozambique, los más solidarios han sido los indios. Porque la gente que menos tiene es la gente que menos da y es la gente que es más solidaria. A mí, la gente, cuando voy a estos países, todo el mundo que no tiene nada, te da todo lo que tiene. Eso que quede muy claro. Te doy 2 ejemplos de Valladolid y de España. Sí. Yo estuve en Idomeni, un campamento reivindicativo cuando empezó el tema de los refugiados en Grecia. En Idomeni se hablaba español, lo decíamos en las charlas. La gente cogía el coche, como era Europa, y se iba en coche hasta allí. Y Valladolid, ¿qué os voy a contar de Valladolid? La marcha solidaria más importante del cáncer en España. Sí, sí, sí. Evidentemente, somos muy solidarios en nuestro país. Claro. Qué bien. La verdad es que, mira, yo no sé si voy a poder hablar mucho porque tengo las lágrimas ya aquí asomando. Es que, no sé, me duele tanto pensar
esas tragedias, ¿no? Esas tragedias que se viven fuera, yo te imagino, me pongo en tu lugar, yo no sé si tendría la fortaleza suficiente como para asumirlo, y luego te imagino en todos estos años que llevas, esas experiencias en los terremotos, has estado en cantidad de catástrofes. ¿Hay alguna experiencia que hayas tenido que te haya marcado especialmente? Sí. Bueno, mira, yo recuerdo, yo por ejemplo ahora en África llevo ya 4 años, es diferente en Gambia, porque yo lo digo, es mi otra familia, y así lo cuento. La primera, Haití, fue mi gran experiencia humanitaria. Vas allí, ves a 200.000 personas enterradas, y yo no fui en el primer equipo, fui en el segundo equipo, y la gente vio las pilas de cadáveres como les quemaban. Impresiona ver a tanta gente y que te digan, ahí están enterrados, porque ahí huele a muerto. Y luego la segunda gran tragedia humanitaria más importante desde la Segunda Guerra Mundial, el ir a rescatar a pateras al infierno del Mediterráneo, como lo llamamos, a la costa de Libia, con las mafias y con todo lo que está pasando allí, cómo se está ocultando, y no quiero entrar nada a nivel político, pero Europa ha cerrado las puertas, la gente se muere, se ahoga, ya hay más de 300 personas muertas este año porque hemos cerrado las vías del Mediterráneo y las llegadas a Puerto Seguro porque no las queremos. Es muy complicado trabajar en estos barcos, es muy complejo. Te emocionas. Podemos entender, bueno, pues ahora a través de tus palabras esa realidad que se está viviendo, y cuántas veces pensamos que para nosotros simplemente es una moda de informativos. O sea, que es algo que abre un informativo, parece que en ese momento estamos todos más sensibilizados con una realidad que parece que desaparece una vez que desaparece también de la escaleta de los informativos, de esa primera plana de los periódicos o en las emisoras de radio, esa noticia con la que abrimos nuestros informativos. Y esa realidad sigue allí, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Además, a nivel, precisamente estos días lo que comentas, como ha primado lo político, claro. Y como los políticos no quieren que vengan los refugiados, claramente, hay algunos, súper xenófobos en nuestra Europa, yo no tengo que dar nombres, ni lo hago además, pero evidentemente no interesa. Yo siempre lo digo cuando doy charlas explicando un poco lo que está pasando en África y en otros sitios, ¿no? Yo, si conocieras la realidad de esas personas que tienen que cruzar algunas durante 2 años a África, allí no hay fronteras, allí pasan las fronteras andando. La gente que llega al desierto del sur de Libia, la cantidad de gente que se pasa 1 o 2 años en las cárceles, extorsionados, violados, deciden ellos cuando pagan por ir a una patera en la que van a encontrar la muerte segura, porque ahora no hay barcos que ya les rescaten. Al cabo de otro año llegan a una costa como puede ser la de Italia, que están, o España, que también tenemos muchísimos convenios de expatriación de toda esta gente. Al cabo de 2 años les han quitado el dinero, les han quitado media vida, les han matado a la familia, violan a todas las mujeres. El 98% de las mujeres que suben a los barcos del Mediterráneo han sido violadas, y al cabo de 2 años vuelven a la casilla de salida. ¿Cómo no van a subir a una patera? Con eso nos quedamos. ¿Cómo podemos ser solidarios? ¿Cómo podemos ser voluntarios también? Porque hay una forma directa de participar con vosotros en ayuda entre pueblos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una página, y yo siempre digo lo mismo: ayudarnos a nosotros o a quien vosotros queráis. Hemos hablado de bastantes cosas en esta charla, como para... Yo os dejo la página, entráis, es todo lo que os he contado, y toda nuestra información de mucha gente que está trabajando en la asociación está ahí puesta para que lo veáis, preguntéis, interroguéis, perfiles de gente que queremos, tipos de ayuda. Os digo simplemente, la página es ayudaentrepueblos.org. Estamos en todas las redes, Twitter, Face. Promovéis web. Esa formación de la población, colaboráis además con otras asociaciones, lo estás comentando en estos momentos. Sí, antes se me había olvidado, tan importante como eso, por supuesto. En Gambia hay más asociaciones, colaboramos con otras. Quiero nombrar a una, porque uno de los centros, yo siempre lo digo, ¿cómo no vamos a colaborar entre nosotros y más entre asociaciones españoles? Y lo digo, además, nosotros trabajamos en un centro que está gestionado por una asociación de Madrid que se llama ADAVI, que lo lleva Ada, que es amiga mía, y ellos lo que están haciendo es gestionar el centro, pagar a los trabajadores de ese centro sanitarios, y nosotros ponemos los sanitarios para que formen un poco y empoderen la labor de sus sanitarios allí. Y trabajamos unidos. Colaboráis también con la Embajada de Gambia en España. Ayuda entre pueblos, podemos colaborar todos, ser parte también de esa realidad que estás viviendo, la que vas a vivir también este próximo 1 de junio en ese viaje. ¿Y para cuándo una solución? Quiere decir, ¿esto se solucionaría cómo? Vosotros que habéis estado en ese lugar, en el lugar de origen, de donde viene, bueno, pues quizás, como decías tú, no hay fronteras, pero luego se encuentran con una frontera, vuelven otra vez a la salida, ¿no? A la casilla de salida. No hay solución a todo esto. Para que nosotros estemos en este primer mundo así como estamos, y que vivimos nosotros esta realidad, sabemos cómo estamos, nuestro bienestar, quizá otros tienen que estar peor. Eso es lo que se nos cuenta. Bueno, eso sería hablar un poco de la historia de la humanidad, ¿no?
Y yo te diría dos cosas que pienso. Una, volvemos a los refugiados. Nuestros antepasados, mi abuelo que participó en la guerra civil, mi familia, fuimos un país de emigrantes. Y no hace tantos años. Y ahora la crisis humanitaria más importante desde la Segunda Guerra Mundial, los occidentales hemos decidido que no vengan aquí. Hemos cambiado. ¿Por qué? Cosas del ser humano. ¿Qué ha pasado en África? Estuvo colonizada durante, algunos todavía siguen, por muchísimos países occidentales del hemisferio norte. Ahora nos hemos ido, pero los monopolios de las grandes industrias de los países siguen allí, expoliándoles de los pocos recursos que tienen. Complicado responder. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Es muy complejo. Nosotros intentamos aportar nuestro granito, como siempre decimos, en un poco de las materias más importantes para que un país salga adelante, como son educación, que también hay muchas asociaciones que trabajan en esto, y sanidad, que es un poco lo que debería de mover un poco. Te voy a comentar algo que me comentó Jesús Morales, un amigo mío que también es cooperante y ha viajado alrededor del mundo viviendo esta realidad. Hubo un momento en el que tiró la toalla y en ese momento le dio por reflexionar, lo contó a través de su blog y me dijo eso, lo del movimiento del mundo, ¿no? Para que el mundo, el primer mundo, se mueva en esta dirección en la que todos estamos, el tercer mundo se tiene que mover en la otra dirección. Hay que ponerle freno, hay que ponerle un stop. Pero, decía, una de las realidades que va a vivir África, por ejemplo, es que ahora mismo África, por ejemplo, la estaba comprando los chinos. Pero comprando. Está invadida. ¿Sí? Yo les he visto también allí. Les he visto allí en fábricas de pienso de pescado que luego contaminan la playa. Pero claro, ellos llegan con el dinero y evidentemente en cualquier pueblo que digas te voy a montar una fábrica de pescado de chinos en canteras, están en todos los países los chinos. Y preguntarle por cómo habías tirado la toalla, dice, es que ante esa realidad, dice, fíjate, cuando yo comencé toda mi historia de cooperante, dice, no existía todo esto, ¿no? Pero ahora veo que va a ser imposible, porque el futuro va a ser peor del que están ahora viviendo en África. Por ese comprar lo que están haciendo, comprar ese terreno, comprar en definitiva países enteros, que es lo que se estaba haciendo de China y otros países, decía. Mira, yo te vuelvo un poco a lo mismo. Yo creo que esto es vocacional y esto es un trabajo. O sea, para mí esto es un trabajo. Yo trabajo allí igual que aquí. Y bueno, todos los que llevamos tantos años en esto, todos hemos tenido altibajos. Pero yo realmente lo que te puedo decir es que me conformo con muy poquitas cosas. A los niños de allí ahora no hay diarrea donde estamos, les estamos salvando vidas. Tenemos 2 grandes quemadas de unidades de intensivos de hospitales de aquí. Estamos curando ahora mismo allí a 2. Simplemente para que vuelvan a andar. Yo con esas pequeñas cosas creo que está más que justificado toda nuestra labor. Por supuesto. Yo quería preguntarte una cosa, Óscar, que me lo he preguntado muchas veces porque yo no he conocido de primera mano, como dices tú, solo a través de testimonios de grandes hombres como vosotros que vais allí a hacer todo lo que podéis. Evidentemente yo creo que quizá, es que me ha asustado lo que ha dicho Fernando, que quizá ahora, el futuro va a ser peor de lo que hay, que me parece casi, vamos. Entonces, yo te pregunto, ¿no se puede encontrar una forma de convivir todos? Es decir, evidentemente hay que entender que el futuro de esas zonas tan pobres pasa por, allí y aquí pasa por empresas que... Te voy a poner complicado, me lo tienes que decir en un minuto. Nada, mira, lo que hemos hablado, 2 cosas muy, muy, muy interesantes. Uno, depende evidentemente de los políticos. Porque ya hemos hablado cómo hay rechazo en frontera a todas. El problema que tenemos no es un problema, el problema que nos hemos generado en Europa con los refugiados. Y 2, el expolio que hay de estos países. Una idea, ¿por qué no en Europa todo ese dinero de los europarlamentarios y todo el dinero que se está invirtiendo no lo dedicamos, en vez de a frenar la inmigración, que lo que hacemos es dar a países con auténticos dictadores, les estamos dando dinero que luego no controlamos para que ellos lo utilicen probablemente en sus guerras, porque no lo utilizamos de verdad a dotar de recursos, no a decirles, os pagamos dinero para que cerréis también vuestras fronteras en origen, que es lo que están haciendo en Europa. Claro que se pueden hacer muchas cosas. Que ese dinero se emplee en recursos y en la población de allí, no en lo que están haciendo, que acaba siendo empleado en armas. Feliz viaje, Óscar. Muchas gracias a vosotros. Gracias por ser como eres y por existir. Del barco, feliz viaje, que regreses, que sé que llevas allí a Gambia, a España, y sé que cuando estás en España nos acercas esa realidad siempre, de Gambia. A toda la gente de aquí y a toda la gente de toda España. Muchas gracias. Y que África siga vivo en nosotros. Por supuesto, siempre. Vamos a hacer una pausa y enseguida miramos al cielo. Nos asomamos a Castilla y León para contar las cosas que pasan. Es la mañana de Castilla y León con Fernando Puga.
Valladolid, 102.8 FM. Cuando quieras desconectar, un poco. Cuando quieras compartir. Noche salimos el sábado ya para Gambia. Otro viaje más. Vamos a trazar un perfil, Carmen. ¿Qué dirías de Óscar Hugo? Bueno, primero yo le diría, creo, por mencionar un poco también, no sé, dar la definición profesional, eres médico, pero además de médico, una persona como la copa de un pino, porque lleva, él me decía, como unos 17 años dedicado a labores humanitarias. O sea, es médico cooperante. Yo le preguntaba, bueno, ¿cómo te podemos definir? Él decía, ¿o médico de familia o médico cooperante? Es que la palabra cooperante es tan grande y sobre todo tenemos aquí la suerte. Yo de verdad que estoy muy emocionada. Le agradezco muchísimo a Óscar que esté aquí con nosotros, porque de verdad poder acercar personas como él que dedican parte de su vida a ayudar al resto, a gente que no tiene nada, que cualquier ayuda le viene bien y sobre todo hacerlo aguantando tantos años en multitud de facetas, que siga estas ganas, embarcado ahora en otra aventura que le va a llevar a Gambia. Bueno, yo es admiración de verdad profunda.